Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Veamos Radio, gracias por estar con nosotros. Yo soy José Lauren y hoy tengo a un invitado muy especial. Es alguien que quise entrevistar desde hace mucho tiempo, pero no todo lo que él me platica lo puedo compartir con ustedes. Él es mi tío, se llama Felipe Lauren García. Él es una persona muy querida, por supuesto, por todos sus hermanos, por todos sus sobrinos. Y hoy nos va a platicar de una experiencia de su infancia, de mi abuelo, tío. Así es. Que es el pulque. El pulque es una bebida prehispánica que, aunque se ha tratado de comercializar y de vender en todo el mundo, no se puede lograr. Algunas bebidas, por ejemplo, no sé, la champaña, tienen certificado de origen y se puede vender a todo el mundo, pero el pulque no nada más se produce en México, sino que nada más se puede consumir en México, porque no se puede transportar, es una bebida que está viva. ¿Qué es el pulque, tío? Bueno, el pulque es una bebida muy especial que fue descubierta en la era prehispánica. Fue descubierta por los antiguos aztecas. Tenemos una referencia que la reina Xóchitl le ofreció al rey Moctezuma el líquido, el sabor, y le gustó tanto que lo dedicó a sus huestes más distinguidas. Creo que es la bebida de los dioses por excelencia, ¿no? Pues sí. Tío, ¿y cómo? ¿Tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que viste el pulque? Estás muy chiquitito. Era yo pequeño, mi papá es el que lo procesaba y vagamente me acuerdo, pero guardo algunos recuerdos que espero les pudiera servir. Claro, porque es un orgullo nacional el pulque, la bebida alcohólica, por decirlo así, pero que no tiene tanto alcohol como el tequila o como todos los destilados que embrutecen, sino que el pulque es fino, es una bebida muy elegante. Bueno, se supone que es un complemento alimenticio porque tiene muchas propiedades. En ciertas partes de la República, en las partes altas de Hidalgo, por ejemplo, que se escasea el agua, a los niños les dan, en lugar de agua, les dan su ración de pulque y ven niños robustos, bien alimentados. ¿Cómo se hace el pulque? ¿De dónde sale? Bueno, tiene un proceso muy delicado porque se supone que empezamos a hacer almárcigos en donde se cultiva el agave. ¿Almárcigos? ¿Qué son? Son pequeños plantíos en donde se van escogiendo las plantas más adecuadas para sembrarlas posteriormente. En unos tramos de 3 metros de distancia cada uno, en un cubo de 1,5 metros más o menos. Se afloca la tierra para que la raíz se alimente de los jugos de la tierra. Entonces tarda bastante tiempo, generalmente estamos hablando de 6 años para que la planta ya nos regale su savia. 6 años. 6 años, sí. Y todo lo que puede pasar, sequías, lluvias, que se queme, o sea, no es algo fácil de cuidar. Si lo cuidamos y no permitimos que trocen sus hojas, que no lo maltraten, el maguey crece frondoso, muy bonito y te va a rendir más producto. Por eso hay que cuidarlo. Hay mucha gente que se ha dedicado a arrancar sus hojas para hacer el miciote. Claro. Que lo ayudan para hacer el mixiote. Mal hecho porque estamos destrozando el ingreso. El maguey, que prácticamente lo estamos echando a perder. Ya que está la planta, ya que tiene 6 años, ¿cómo sabes que ya está lista para empezar a dar pulque? Bueno, tiene sus hojas que van haciéndose de lado, van formando una gran flor. Y crece en el centro un tipo de espiga que se llama corazón. Ese corazón se va haciendo con el tiempo más delgado porque va haciendo sus hojas más y más. Entonces el corazón, cuando ya tiene una dimensión delgada que está próximo a sacar su flor, hay que cortarlo en cierta parte del centro para sacar una bolita en forma de huevo. Entonces eso se llama capar al maguey.
En ese centro que se ha descubierto, empezamos a hacer una ollita, un vaso, una jicarita, que se va a ir llenando del jugo del maguey, que el aguamiel. Que es el aguamiel. Entonces de ahí ya empezamos el proceso del pulque. Oye, el tequila sacas la piña y es una vez. El pulque, ¿cómo funciona? ¿Lo puedes sacar varias veces aguamiel o es una sola vez? Se puede extraer el aguamiel por las mañanas y por las tardes. Ajá. Son 2 veces que se ordeña, por decirlo así. Se levanta el jugo del maguey por medio de un acocote. Ahorita estamos poniendo una foto de lo que es un acocote para los que estén viendo el video, sepan que es eso. ¿Y cómo se usa, tío? Bueno, el acocote tiene 2 orificios, uno en la parte más gruesa, ajá, que es el que se aplica con la boca. Okay. Se succiona de tal manera que al chupar, ajá, se levanta el jugo del maguey y una vez lleno la cocote se tapa con el dedo y se deposita en un recipiente para que se lleve a donde se va a procesar el pulque. Oye, pero cuando sacas el aguamiel, ¿lo sacas como cuando sacas gasolina de un coche o cómo es? Es muy parecido, con la diferencia de que la gasolina la extraes con una manguerita. Ajá. Y esto lo haces con un acocote. Pero me platicabas que era puro pulmón prácticamente. Sí, generalmente es a puro pulmón, así es la forma original. Y otra cosa que me quedó duda, dices que saca 2 veces, una en la mañana y una en la tarde. ¿Por cuánto tiempo puedes sacar aguamiel de un maguey, más o menos? Bueno, un maguey en producción puede durar hasta 6 meses. Okay. Y ya que lo sacan, ahora sí, ¿cómo lo llevan a producción? Bueno, generalmente las primeras veces que produce el maguey, se saca el juguito que ha dado, ajá, se raspa, se nombra raspar, hacer una asepsia, una limpieza del recipiente que hemos hecho en el maguey. Okay. Y volvemos a depositar el jugo que extrajimos, ajá, dentro del maguey, dentro del vasito que hemos hecho. Esta operación dura más o menos 30 días, en lo que se va pudriendo fermentando el aguamiel. Okay. Se va haciendo maciza, cada vez más y más. Entonces ya cuando ha dado cierta cantidad, se va a depositar en un barril, y ahí se va a ir haciendo lo que es ya el pulque. Todos los días vamos a agregar el aguamiel que vamos a cosechar, se supone, y ya es como se va a ir haciendo el pulque. El proceso dura generalmente unos 30 días. Oye, tío, hay muchas cosas. Dicen que el pulque, y lo digo tal cual como dicen los cuentos, que para fermentarlo muchas veces se necesita un poco de excremento, que se necesita muchas cosas. No, es la gran mentira. El proceso del pulque es una cosa muy limpia, extremadamente limpia. No puede uno agarrar los instrumentos sin lavarse las manos previamente, taparse la boca lo mejor que se pueda, cubrirse para que nuestro aliento no vaya a echar a perder. O sea, si el aliento puede echar a perder el pulque, pues cualquier otra cosa, así imagínate, es, ¿no? Así es. Por ejemplo, al entrar a un tinacal hay que ir lo más limpio posible. Debemos de descubrir nuestra cabeza antes de entrar al recinto. O sea, te quitas el sombrero. Es muy delicado. Hay ritos que se usan para poder ingresar al tinacal. Tiene uno que, después de haber saludado al mayor, que es el encargado del tinacal, tiene uno que voltear hacia donde está el santito patrono y persignarse con él, saludar, en fin, hacer reverencia. Y una vez ya llegado ese rito, ya puede uno ingresar con mucho cuidado, sin tocar con las manos, con las yemas de los dedos, en este caso los toros, que se le llaman así a los depósitos de pulque, y llegan a recibir arriba de 200 litros de aguamiel de pulque. El toro. El toro. Okay. Llega, o sea, es una cosa muy grande. Muy grande. ¿Cómo se hacen los toros? A base de piel de res.
arman de tal manera que es una gran tina. Entonces ahí es donde se procesa el pulque. Y entonces debemos de tener mucho cuidado de no llevar impurezas a ese lugar porque es muy delicado el pulque. ¿Y se corta o qué pasaría? Le decimos vulgarmente, se truena, se torna en un olor desagradable y es cuando decimos que hay que curarlo. Aquí viene una palabra muy interesante, es curar. Ajá, así es, porque el pulque natural, el pulque bueno, Blanco, ajá. Pues no necesita curación. Cuando se tronó es cuando lo curas. Así es, o cuando ya tiene 2 o 3 días que no se ha tocado, empieza a agriarse, entonces le vamos a poner frutas, azúcar y cosas así para poderlo tomar. Pero el que sabe de pulque lo toma blanco. Lo toma blanco, como debe de ser. Oye, me habías platicado de que incluso para entrar al tinacal las mujeres no pueden entrar. Bueno, deben de entrar, pero con cierta restricción, porque el perfume que despide la mujer le hace daño al proceso del pulque. El mayor les incita a que deben de ir lo más purificadas que se pueda. Oye, y también me platicabas que cuando llegan los recolectores, ¿cómo se llaman los recolectores? Los clachiqueros. Clachiqueros. Así es. ¿Dices que entran y cantan? Generalmente se usaba en aquellos tiempos en las haciendas que al vaciar su cuero de miel en las tinas, usaban ritos de canto en náhuatl o en alguna lengua indígena. Sí, así es. O sea, es todo un ritual sí, mexicano. Así es. Así es. Y todos los días en la mañana. Todos los días. Es muy bonito escuchar ese canto un poco como lamentos, como para ellos a lo mejor es alegría, pero se oye un poco triste al escuchar que te llega al alma, ¿eh? Pues como mexicano yo creo que eso no lo entiendes, pero sí comprendemos sientes, que hay algo, sí lo sentimos, ¿verdad? Así es. Oye, tío, ¿por qué se está perdiendo el consumo del pulque? Bueno, generalmente los buenos pulqueros se fueron apagando a raíz de que empezó a llegar las diferentes bebidas. La cerveza, por ejemplo, vino a destronar mucho el gusto por el pulque. Y luego ya entraron los tequilas y entonces ya la gente, los muchachos modernos, tiran más por creer que una cerveza es mejor que un pulque y entonces van dejando a un lado la tradición mexicana y se inclinan más por tomar una cerveza. Oye, tío, y cuando mi abuelo hacía el pulque, ¿cómo se pone? O sea, ya te entendí que se pone en el toro, que se echa el aguamiel, ¿y nomás se deja ahí o qué se hace? No tiene que hacerse nada, únicamente se va agregando diariamente el aguamiel y solito trabaja. ¿No le pones algún fermento? Nada, el pulque natural, por eso es natural, porque solito se hace. ¿Y el hongo o lo que hace que fermente? ¿O no lleva nada? No, nada. Sería imprudente agregarle alguna sustancia, porque entonces ya no sería pulque, ya sería un proceso químico. Entonces ya no es pulque. Ya que está el aguamiel, ¿no necesita un ingrediente natural para fermentarlo? Bueno, en este caso, si yo tengo mi intención de empezar a hacer un proceso de pulque, voy con mi vecino pulquero y le compro un pie para hacer el pulque. Quiero decir, compro una semilla maciza para agregar todos los días mi aguamiel y se va haciendo el pulque. Eso es acelerar el proceso, porque si yo lo quiero hacer de mi parte, entonces me voy a tardar 30 días más en ir pudriendo mi aguamiel, irlo haciendo pulque. O sea, si yo tuviera aguamiel no necesito de un pie, me espero 30 días. Así es. Ese es un dato muy interesante porque decían que ya no había pies y que ya no había semillas, que por eso estaba perdiendo también. Así es. Oye, ¿se mueve o nada más se deja ahí en el toro? No, solito se va trabajando, va moviéndose desde abajo y va como hirviendo, como si hirviera el pulque. Hace una espuma
preciosa. Y es blanca. Y un olor incitante, bonito. Oye, tío, dicen que el pulque pues es la bebida de los dioses y todo. Así es. ¿Por qué no se comercializa si es tan bueno? Pero tenemos una desventaja. Han tratado de embotellarlo, de enlatarlo con el fin de exportarlo, pero no ha sido posible, porque entiendo yo que sea un líquido, un proceso vivo que requiere de aire, de acción. Entonces enlatarlo sería matarlo. O sea, en realidad si hay un producto fino de bebida, realmente sí es el pulque, porque estoy tomando algo que está vivo. Así es. No es como un tequila que ya se quemó, ya se horneó, ya se puede embotellar. Esto está vivo. Eso es vivo, sí. Oye, sí. ¿Cuál es la mejor manera de tomar pulque? Bueno, depende de la situación en donde estemos. Por ejemplo, si es en el campo al pie del maguey, se corta una hoja de maguey, se dobla en forma de jicarita y te la llenan de pulque. Hay un proceso, ¿eh? Tienes que abrir. Se te está haciendo algo en la boca. Abrir un poco los pies, Ajá. pararte en cierta posición en donde puedas hacértela llegar a la boca y decir salud y esa sería la mejor forma. Oye, y cuando es curado, pues ya ahorita ya lo curan, creo que hasta de cualquier cosa, pero los tradicionales curados. Bueno, los tradicionales son los de tuna. Okay. De tuna. ¿Se licúa la tuna? No, se tiene que hacer un proceso de dulce. Tiene muchos ingredientes que hay que usar para llegar a hacer la miel de tuna. Ok. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Te lo sabes? Bueno, hay quienes lo hacen de un modo, hay quienes lo hacen de otro modo. Pero la que yo vagamente recuerdo lleva pimienta, clavo, a lo mejor se endulza con azúcar moreno o algo así, natural. Habrá quien le pone a lo mejor piloncillo para que le dé un sabor especial. Un sabor especial. Y tarda más o menos en hacerse el dulce. Unas 3 horas, porque se va moviendo, que no se peguen en un caso de cobre. Muy parecido a una mermelada, digo, más... Es muy parecido. Nada más que la mermelada es un poco más espesa y esto queda más líquido. Sí. Y ya que lo tengo, ¿cómo se mezcla? Bueno, generalmente se disfruta en buenos comelitones. Previamente ya tienes picada tu porción de nuez de Castilla, en trocitos. Si tienes a la mano manzana, también picadita con manzana. Hay quienes acostumbran también plátano macho picadito. Ya se está poniendo muy interesante. Ajá. Y una vez que ya te sirvieron tu vaso de pulque, le agregas sobre la fruta y a decir salud. Es la intención de, al querer jalar la fruta del vaso, estás tomando pulque. Y esto te incita a seguir disfrutando y llenándote tu vaso. Y te acaba la frutita y pides más pulquito. Sí, así es. ¿Qué tan caro es el pulque? ¿Cuánto está el litro de pulque? Bueno, es una bebida nacional, por lo tanto es barata. El sueldo que se le aplica a los tlachiqueros es uno de los más bajos. Entonces el pulque pues no requiere de mayor inversión, pero debería de ser mejor pagado. Por supuesto, sí. Claro. Actualmente yo creo que el valor de un litro de pulque viene siendo de 25 pesos. Es muy barato. Muy barato. ¿Dónde lo comprarías tú ahorita que estuvieras en México? Bueno, el mejor pulque que yo pudiera decir, pulque bueno, macizo, es en los llanos de Apan. ¿Dónde quedas? En Hidalgo, llanuras de Hidalgo. Y en Tlaxcala, en Calpulalpan, se da muy buen pulque. Y en la parte de Hidalgo, también muy buenos magueyes, buen pulque. ¿Se necesita un clima frío, caliente, seco? Templado. En el Estado de México también se encuentra un muy buen pulque, pero lo han dejado perder poco a poco. Las gentes que antes lo hacían ahora han emigrado a otros lados y dejan a un lado la tradición. Así es. Oye, mi abuelito, tu papá, ¿dónde hacía el pulque? ¿En qué parte?
Bueno, me platican, yo no lo viví, pero él fue hijo de un hacendado en Jiquipilco, Estado de México. Ahí viviste tú también. Bueno, no viví ahí, pero no, yo vivía en el centro de Jiquipilco. Ok. Y la hacienda queda a unos kilómetros del centro. Se supone que mandaban pulque de la hacienda de Mañí a Ixtlahuaca para que al llegar el tren que viene de Guanajuato, pasa por Ixtlahuaca, suben los barriles y va a dar al Distrito Federal, en este caso a la aduana del pulque. Aduana del pulque. ¿Y qué se hacía en esa aduana? Bueno, ahí se recibía y tenía una aceptación de parte de los comerciantes del timbre, que se llamaba así, para poder dar su aprobación de que se puede distribuir. O sea, de verdad tenía sus reglas. Sí. Era una bebida controlada. Sí. El timbre, ¿quiénes formaban el timbre? Es como si ahora dijéramos los de alcoholes, los de Hacienda. Tío, el otro día iba rumbo a Jalisco y en una tienda de abarrotes que te encuentras en todos los pueblos, vi una bebida que decía pulque y venía embotellado como si fuera un refresco, como si fuera una cerveza. Venía en lata en realidad. Entonces, en algunos lugares sí se puede, o ya lo están intentando, o qué pasa. Mira, tengo entendido que han intentado envasar el pulque de hace más de 40 años, pero no ha sido posible. No se les da porque una vez embotellado o envasado, pierde su esencia, ya no sería pulque, ya sería como cualquier otra bebida, porque debe ser vivo. ¿Cómo se almacena? ¿Se mete en refrigerador o cómo está el pulque? Bueno, se debe de tener a temperatura ambiente, no se debe de... un poco fresco, sí. En la sombra, alguna cosa así. Pero no frío, porque no trabajaría. Debe de tener cierta temperatura para que trabaje, para que de vuelta haga su espuma natural. Entonces la bebida que vende será lo que sea, pero no es pulque. No sería pulque, ya sería otro tipo de bebida. Pues creo que tenemos un reto bien importante para poder comercializar el pulque como mexicanos, con tantos adelantos que hay en la UNAM, en el Poli, en todos lados. Seguramente ya se podría buscar alguna opción, a lo mejor quiero pensar, siendo optimistas. Si se lograra vender, si se lograra poner en una botella y exportar o traerlo a todo el país, ¿crees tú que su sabor sea suficiente para conquistar a los jóvenes? Bueno, ojalá y se pudiera hacer, yo pienso que sí, porque el gusto por el pulque es muy, muy especial, muy, muy sabroso. ¿A qué sabe el pulque? Pues es un líquido un poco ácido, un poco agridulce, pero su sabor es muy, muy, muy especial. ¿A ti de cuál te gusta más, aparte del blanco? Bueno, dicen que el pulque de avena es muy sabroso. Dicen, tú nunca lo has probado. No me gusta curado. No. Yo veo cuando nos rodeamos de amigos que alguno tiene preferencia por el pulque de avena, otros del pulque de tuna. El que me gusta mucho es el de tuna. Sí. Y me decías que el de avena se lo recomendarías a las damas. A las damas, les gusta mucho. Tío, hace muchos años cuando el tequila empezaba, se consideraba que era una bebida corriente. Lo mismo pasa hoy con el pulque. Sí. Se cree que es de albañiles, lo dicen con mucho desprecio. Es para albañiles. Bueno, generalmente el pulque se acostumbraba en las grandes mesas de las haciendas. Entonces, como había bastante que compartir, se les repartía a los peones para que disfrutaran a la par del patrón. Era compartido, pero fue perdiendo su calidad, su esencia, cuando los patrones, que en este caso fueron españoles o franceses, traían sus propios vinos, dejaron ya de convivir con toda la gente, con los peones. Entonces se quedó ya a un nivel bajo el pulque, pero no olvidemos que eso es un principio de las grandes personalidades. Parece que últimamente se ha vuelto a retomar el buen gusto por el pulque, y ahora lo vemos que en las grandes mesas de personalidades ya también se empieza a degustar con ese orgullo, pues. Sí,
orgullo nacional. Antes, pues las pulquerías, yo recuerdo en Chalco había algunas pulquerías y pasar por una pulquería era como un poquito tenebroso. Pero ahora resulta que hay pulquerías hasta en Polanco. Así es. Y ahora ya es caro y ahora ya los niños fresas ya se toman el pulque. Me platicabas algo de unas licuadoras. Sí, más o menos en los años 70 tuvimos oportunidad de asistir a una pulquería de cierta categoría que se intituló Las Licuadoras, en donde asistían grandes personalidades, artistas, políticos. ¿Por dónde queda eso? ¿Por dónde en la colonia de los Doctores, en lo que ahora conocemos como Buenos Aires, la colonia de Buenos Aires. Ok. Por ahí es donde estaba la gran pulquería de lujo. ¿Por qué se le llamaban las licuadoras? Porque hacían curados de diferentes frutas y en ese tiempo lo hacían en forma de licuados. Muy rico, por cierto, muy sabroso. Pero no dejaba de hacerte daño. en 2 o 3 vasos ya no hayabas qué hacer. ¿Cuándo probaste el pulque por primera vez? ¿Ya eras grande? No, pequeño. Desde que empecé a ir a la escuela, en la casa me acostumbraban que tenía yo que tomar medio vaso de pulque. ¿Para qué? Porque eso me haría fuerte. Contiene un alto nivel nutricional. Entonces es un complemento alimenticio. Eso es muy importante porque muchas personas creen que es nada más para emborracharse, pero en realidad lo mencionabas hace tiempo, los niños donde no hay agua les dan su pulque. Así es. Y por eso las chapas. No, son niños chapeados, fuertes. Sí, yo considero que ayudan al crecimiento y al desarrollo del... No sé si la UNAM, no tengo claro, pero sé que tiene propiedades ya comprobadas, creo que purifica la sangre, que tiene alto nivel de proteínas o de minerales, no sé qué contenga, pero sí se recomienda mucho como para nutrirse. Sí, yo pienso que sí sea un complemento para el crecimiento. El crecimiento de los niños y el desarrollo mental y todo, es muy bueno. Pues esto sería una buena opción para combatir niveles de desnutrición. Que tenemos serios problemas en el Estado de México, en Hidalgo y todas las zonas donde hay pulque. Así es. Ahora no olvidemos que la penca de los magueyes muchas veces se llegan a procesar también para sacar el gusano de maguey. Ah, y eso es otra cosa. El gusano del maguey que se da dentro de las pencas se llama chisas. Okay. Ahí estamos sacando, espero, una foto de las chisas. Ajá, el gusano blanco. Ese se extrae con mucho cuidado y se va, ya cuando tiene cierta porción, lo echas a un comal con un poquito de sal y haces unos tacos que mira, sabrosísimos. Bueno, se me antojó. Así es. Y también los chinicuiles que se dan debajo del mesotete del maguey. ¿Qué es el mesotete? Es la raíz al envejecer el maguey, que ya no da pulque, se hace de lado. Las raíces se arrancan, por decir algo, y ahí sale infinidad de gusanos rojos, gusanos coloraditos. Esos son bien ricos. Riquísimo, eso se hacen en salsa verde, salsa roja, un manjar y un contenido altísimo de proteínas. Pues yo creo que es pura proteína y además orgánica, porque no tiene ni medio fertilizante en el maguey. Así es. Y para las personas que no sepan, la comida prehispánica se puede comparar, nada más la prehispánica, ya no digamos la mexicana, con la alta cocina francesa, precisamente por el delicado sabor de todos estos gusanos que así es. Además son bien caros, ¿verdad? ¿Cuánto valdrá el kilo? Bueno, y ahora es caro, no se puede ver en mesas de gente media porque es caro. Ahora lo venden por litros. Si tú viajas por la carretera que va de México a Tulancingo, vas a ver que en la orilla del camino te ofrecen los chinicuiles en litros. ¿Cuánto valdrá? Pues yo creo que ahorita ya cuesta como 500 pesos el litro. ¿El litro? Sí. Y en realidad a lo mejor en gramos no creo que sea mucho, porque no pesan mucho, pero tienen volumen los animales. Así es. Entonces lo mejor que nos puede pasar un día es comernos un taco de gusanos con un pulque. Así es.
¿Y hay temporada de pulque o todo el año de pulque? Bueno, en la temporada buena es en los fines de tiempo de frío, cuando empiezan las siembras, que estamos hablando de marzo, abril. Ya cuando empiezan los calores, baja un poco su consumo porque se agria muy rápido el pulque. Entonces se acostumbra más o menos en temporada fría. Pues ni modo, ya vienen los fríos, ¿verdad? Ajá. Muchas gracias por haber platicado con nosotros. Yo creo que el pulque y todas las bebidas y comidas prehispánicas se han olvidado, se han menospreciado. Necesitamos recuperar nuestro orgullo nacional. México tiene todo menos orgullo y creo que eso nos falta mucho. Pues se ha perdido, pero deberíamos de recuperarlo. Espero que mi conversación pues haya servido. Muchas gracias, claro que sí. Estoy a tus órdenes. Gracias, tío. Gracias por haber estado con nosotros. Recuperemos el orgullo nacional. Consuma pulque, consuma gusanos de maguey. Y si es eso, pues inviten. ¿Es cuánto?